Un cordial saludo para todas las personas que nos acompañan en este espacio, que nace en el marco de nuestra estrategia de 5 ecorretos por la sostenibilidad y conmemorando el mes por la reducción de las emisiones que fue enero. Nuestra intención es que podamos comprender cuál es nuestro papel como empresa para garantizar e impulsar el desarrollo de una economía sostenible y cómo minimizar ese impacto negativo frente a la generación de emisiones. Hoy nos acompaña en este espacio Carlos Andrés Naranjo. Él es ingeniero químico de la Universidad Nacional, es especialista en ingeniería ambiental de la Universidad Pontificia Bolivariana. Actualmente es el socio fundador y director de Relaciones Sostenibles de la empresa Gaia Servicios Ambientales, con sede en Medellín. Además, es entrenador de entrenadores del GHG Protocol y con entrenamiento en huella de carbono de producto con Carbon Trust del Reino Unido, con experiencia en ejecución de proyectos de estrategia de sostenibilidad, de estrategias de cambio climático, gestión de riesgos hídricos, gestión del ciclo de vida desde más o menos el año 2002. También fue presidente y vicepresidente de la Red Iberoamericana de Análisis de Ciclo de Vida y exdirector de la Red Colombiana de Análisis de Ciclo de Vida. Ha sido docente de diferentes programas en pregrado y posgrado en Colombia, conferencista en temas de sostenibilidad, huella de carbono, huella hídrica, ecodiseño, construcción sostenible, economía circular y muchísimas otras cosas. Carlos nos acompaña para hablar de cuál es el impacto del cambio climático en nuestra cadena de valor y las acciones que debemos asumir para estimar esas emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, bienvenido, Carlos, te doy la palabra. Gracias por aceptar esta invitación y bienvenido a este espacio. Adelante. Hola, ¿me escuchan? Sí. A ti, mil gracias. Un saludo para todos, gracias por la invitación a este espacio. En estos 40 minutos voy a compartir un poco sobre cómo, por qué deberíamos comprometernos con la gestión del cambio climático en la cadena de valor. En la reunión que hubo en Davos este año, donde se evalúa de los riesgos globales, cada vez los riesgos ambientales van tomando protagonismo y el cambio climático coge cada vez más fuerza a nivel global, desde los tomadores de decisiones, los negocios, los inversionistas y pues todos nosotros. Cuando hablamos de organizaciones y hablamos de cambio climático, vamos a encontrar mucha información y mucha desinformación. Entonces, en este ejercicio que vamos a tener hoy, ustedes van a encontrar un poco más de la información real acerca de la gestión del cambio climático y cómo desde lo que ustedes hacen día a día puede aportar, pues, desde nuestro propósito. Gaia es una compañía que tiene un propósito superior de pasión por un planeta sostenible y durante 17 años hemos venido apoyando a organizaciones en Europa, América del Norte, Centroamérica y Suramérica en la estructuración de sus estrategias de sostenibilidad, de estrategias climáticas, de gestión del ciclo de vida y de gestión del recurso hídrico. Y en este ejercicio hemos tenido la oportunidad de trabajar con compañías de todos los sectores, aprendiendo mucho de ustedes en temas de sostenibilidad, gestión ambiental, gestión energética y demás. Y en particular también en la estructuración de programas, planes y regulaciones que permitan a las compañías avanzar en términos de su gestión en sostenibilidad y específicamente en gestión del cambio climático. Dentro de este ejercicio, cuando uno empieza a hablar de cambio climático, yo creo que hoy es más común uno escuchar a personas del común hablar de cambio climático, ya no es un tema tan científico como si fue hace bastantes años. Y dentro de esto, desde 1972, se viene hablando, un grupo de 5 o 6 científicos por allá, el Club de Roma, llegaron y se sentaron y sacaron un comunicado importante para la comunidad internacional. Ese comunicado estaba relacionado con el crecimiento y empezaron a hablar de, venga, si nosotros seguimos creciendo de la manera en la que estamos creciendo, el incremento de la población industrial, de la población, la industria, el consumo, vamos a alcanzar unos límites absolutos en términos del crecimiento de la Tierra. Desde ahí, o sea, hace 50 años ya se hablaba del impacto que podía tener el cambio climático o el incremento de la temperatura terrestre global sobre el ecosistema. O sea, cuando uno habla
incremento de 1 grado centígrado, pues no se va a sentir cuando yo lo miro en el lugar donde estoy, pues 1 grado, pues no te va a hacer tanta diferencia, pero en el nivel ecosistémico sí. Y yo pongo este ejemplo que puede ser importante y que estuvimos viviéndolo hace unos años. Nos medíamos temperatura durante el día varias veces y la teníamos que reportar a salud y seguridad en el trabajo. ¿Qué pasaba si nuestra temperatura aumentaba 1,2 o 1,5 grados? Si ustedes recuerdan, eso ya era una alerta. Si mi temperatura no estaba en 37, 37,5, sino en 38,5 o 39, ya empezaba todo un proceso. Pues imagínense que pues, eso es para una masa corporal nuestra de 60, 70, 80 kilos. Imagínense la masa planetaria con un incremento de temperatura de 1,2, 1,5 grados. ¿Cómo está la madre tierra? La madre tierra tiene fiebre. Entonces, los científicos vuelven y se sientan y logran mover dentro de las Naciones Unidas la conferencia de las partes, donde van o visitan directores, los ministros de Ambiente, los ministros de Desarrollo, ministros de Relaciones Exteriores y varios presidentes, y se empieza a hablar de una meta de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel país, y ese es el protocolo de Kioto. El protocolo de Kioto se empezó entre el 90 y el 2012. Aquí lo interesante es que se generaron unos acuerdos para que los países más desarrollados pues tuvieran las metas más exigentes, y la meta era reducir las emisiones del año 1990 y que en el año 2012, cuando las volvieran a revisar, estuviera una reducción del 5% de las emisiones. O sea, vamos creciendo, pero no vamos a crecer en emisiones. Economías descarbonizadas o economías creciendo desligadas de las emisiones de gases de efecto invernadero. Muchos países empezaron a retirarse, por allá en el 2009, 2010, empezaron a retirar algunos países del compromiso, pues esto es un compromiso voluntario, aquí pues el que si no lo cumple, pues no es que vaya a haber una multa, pero en total sí hubo cosas buenas. Cuando uno mira el completo de la Unión Europea, hubo una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de un 23% en ese lapso de tiempo, y ahí uno dice, bueno, funciona, ¿sí? No tanto como quisiéramos, pero funciona, y dentro del ejercicio esto continúa. Se termina Kioto, pero por allá en el 2015 vuelve y se reúnen los países y dicen, venga, hagamos algo. La comunidad científica nos sigue hablando de esto. Ya llevamos 40 años buscando reducir emisiones de gases de efecto invernadero y todavía pues no logramos lo que el planeta necesita. Y dentro del ejercicio, el objetivo como tal es una acción urgente por el cambio climático, una acción urgente por el clima. Y la meta es limitar el incremento de la temperatura terrestre a los 1,5 grados centígrados. O sea, ahí sería un punto de inflexión crítico, sobre todo para la conservación de la especie humana. El planeta Tierra continuará muchos años más, millones de años, pero la especie humana, tal y cual como vive hoy, tal vez no. Entonces ahí es donde empezamos a tomar datos de la ciencia, e incluso entre los objetivos del desarrollo sostenible, el objetivo número 13 pide la acción urgente por el clima. Y lo bueno de estos objetivos del desarrollo sostenible es que ya no son objetivos únicamente para los directores de país, para los presidentes o para los primeros ministros, sino que esto involucra a toda la sociedad. Alianzas por la sostenibilidad nos involucra a nosotros, a las organizaciones privadas, a las organizaciones públicas, no gubernamentales y demás, para hacer una acción para esos 17 ODS y en específico por el clima. Vuelven y se reúnen en Egipto el año pasado y tristemente los compromisos no se vienen cumpliendo. O sea, ahora nos toca como, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo estructuramos un compromiso real? ¿Cómo avanzamos hacia una transición energética justa? En el ejercicio, Colombia ha venido protagonizando varios debates. ¿Cómo vamos a avanzar hacia ello? ¿Cómo nosotros, desde los países que tenemos poco desarrollo, que todavía nos falta hacer tantas inversiones, tantas adecuaciones, y cómo generamos más bienestar a las poblaciones y comunidades que han sido menos favorecidas y demás, pero vamos a necesitar consumir energía? Y ahí es donde viene todo el reto, o sea, es el reto al que estamos apostando. 2020 ya crea como tal la ley europea por el clima y define que Europa va a ser el primer continente carbono neutro. China también se compromete. En el ejercicio dice que van a 2060 a avanzar hacia la carbono neutralidad. En su plan energético, China viene dejando la quema de carbón y viene instalando 150 centrales nucleares. La energía nuclear es energía limpia, y dentro del ejercicio va a tener como país el equivalente, un solo país, que es la China, va a tener el equivalente de capacidad instalada nuclear mayor que el resto del planeta Tierra. Entonces es una apuesta importante en términos
generación de energía, pero también a nivel privado nace una iniciativa que se alinea con la ciencia y es la iniciativa de las metas basadas en ciencia, nace por allá en el 2015, donde las compañías se comprometen a descarbonizar su operación. ¿Qué significa esto? Queremos llegar al cero neto. Y aquí dentro de este ejercicio cero neto no es comprar créditos de carbono. Un crédito de carbono equivale a una tonelada de CO2. Esa tonelada puede ser por la reducción de emisiones de un proyecto o por la remoción forestal. Dentro del ejercicio como tal, entonces no, la iniciativa meta basada en ciencia, donde habla del neto cero, dice no, no nos sirven los créditos que hacen nosotros, queremos que las organizaciones se comprometan y reduzcan el 90% de sus emisiones de carbono, 90%. Y en el ejercicio ya hay 1.671 organizaciones gigantescas, multinacionales, que han apostado a que el 2050, incluso antes, algunas al 2040, van a ser cero neto. Entonces ya esto va generando unos compromisos desde el sector privado que yo creo que inspiran, como lo somos nosotros, pues desde ISA tenemos un propósito superior. Entonces, muy bonito, conexiones que inspiran. Espero que mi charla de hoy les inspire. Y esto inspira, o sea, cuando el sector privado inspira a que vamos a tener un planeta mejor, miren que esto va creciendo. Yo esta charla la he venido dando varias veces y para el año pasado que estuvimos con Proveedores en Country, hablamos de 3.500, o sea, entre noviembre finales a hoy ha crecido 1.000 organizaciones, casi un 30% en compromiso, que esto entonces realmente inspira. Vamos a llegar allá, queremos llegar a unas cero emisiones al 2050 y esto significa que las emisiones planetarias de hoy, que son alrededor de 55 gigatoneladas, y nuestras emisiones, que son muy pocas, vayan reduciendo. Si ustedes ven acá en esta gráfica, esta barra azul, voy a ampliarla un poco. Esta barra azul, lo que se espera desde lo que nos pide la ciencia es que se vaya reduciendo, 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 economías descarbonizadas, y por el contrario, las remociones antropogénicas vayan creciendo. Y aquí empieza también los desarrollos de nuevas tecnologías. Se habla en el mundo ya de la captura, uso y almacenamiento de carbono. Eso es tomar el carbono de una chimenea, de una planta de generación térmica, una caldera, un horno, capturarlo, usarlo, tal vez secuestrarlo, puede ser un secuestro geológico, incluso tomar pozos depletados, pozos de extracción de hidrocarburos depletados o agotados, e reinyectar el dióxido de carbono. Entonces, de eso ya hay algunas operaciones que vienen funcionando, son como alrededor de 7 proyectos que ya funcionan en el mundo. ¿Y qué es lo que necesitamos? Que a la atmósfera ya no siga llegando gases de efecto invernadero, que lo que emitimos, que es esta balanza en equilibrio, lo que emitimos y lo que removemos sea igual. Entonces ahí hablaríamos de un cero neto real. ¿En qué vamos? ¿Qué han hecho los países después de París? Y entonces, ¿cómo estamos funcionando? Y estas contribuciones nacionalmente determinadas, ¿cómo avanzan? Pues después de Acuerdo de París, donde todos los países se comprometieron a limitar la temperatura a los 1.5, como les conté en la diapositiva anterior, han generado unos compromisos, unas políticas de país para todos los sectores, agroindustria, energía, energía incluye transporte, industria, en la parte de construcción y demás. Y estos compromisos han sido avalados por una plataforma científica que se llama Climate Action Tracker y han encontrado que a hoy ningún de estos compromisos país es compatible con limitar esa temperatura 1.5 que pide el Acuerdo de París. Si ustedes ven en América Latina, donde estamos, Colombia tiene un compromiso altamente insuficiente. O sea, si el compromiso de Colombia, que es reducir sus emisiones en un 51% a 2030, se hace como está planteado, la temperatura terrestre global llegaría a los 3 grados centígrados o más. Y eso pasa pues en casi todas las geografías. Los que hablan insuficientes como hasta 2 grados, casi 2.5 grados y al menos suficiente va a los 2 grados centígrados. Entonces en el ejercicio todavía falta mucho compromiso político. Es difícil estructurar planes de país que busquen limitar esa temperatura o descarbonizar economía, sobre todo en regiones como las nuestras que apenas están empezando a desarrollarse. Entonces, ¿cómo generamos bienestar y desarrollo? ¿Cómo hacemos conexiones que inspiren, si queremos seguir conectando en términos de energía, en términos de vía, o sea, en términos de todo lo que hacemos, si necesitamos energía y esa energía puede generar emisiones de carbono? Esta comunidad científica sigue jalonando estas conversaciones, creo que se vuelve importante dentro de los ejercicios que la ciencia nos vaya hablando y que vaya hablando a los gobiernos de que necesitan más esfuerzos y hacia allá va. En términos
de sectores en una economía descarbonizada se han corrido algunos escenarios y para lo que es uno de los mayores emisores, la generación de energía, corresponde al 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero globales, pues es importante entender cómo los científicos proyectan estos escenarios y qué es lo que podemos ver en gráficas como estas. Cuando uno ve, pues la demanda energética aumenta. Claro, la población terrestre viene aumentando, ya alcanzamos el año pasado los 8.000 millones de habitantes, vamos a llegar a los 10.000 millones de habitantes en los próximos años, entonces la demanda de energía va creciendo. Entonces, dentro del ejercicio, cuando uno va hablando de esto, va viendo el protagonismo que van teniendo economías como las economías asiáticas en términos de el crecimiento, en términos de demanda y también economías en desarrollo, donde ahí estamos nosotros los países latinoamericanos. Y lo que modela la Agencia Internacional de Energía dentro de estos ejercicios es empezar a generar rutas o escenarios de descarbonización para poder lograr tener ese 92% de reducción de emisiones por allá el 2045, más o menos 2050, es esta línea negra, pues como a lo que vienen los científicos modelando en términos de sus escenarios. ¿Qué pasa para un país como Colombia? En Colombia, las emisiones totales país es alrededor de 300 millones de toneladas. Somos poco comparado con las emisiones planetarias que llegan a las 55.000 millones. Y cuando uno mira el reporte del IDEA en términos de las emisiones país, aquí viene algo importante. El principal emisor país está asociado a las actividades agropecuarias y la gestión de las tierras forestales. Esta semana leí un artículo en La República hablando de la tasa de deforestación país de los últimos 20 años. La ministra Susana habló del dato que ya se publica de 3.1 millones de hectáreas, 3.1 millones. Este país tiene 117 millones de hectáreas y en los últimos 20 años hemos deforestado 3.1 millones de hectáreas. El año pasado, a nivel planetario, se deforestaron 3.5 millones de hectáreas en todo el planeta en un solo año. Millones de hectáreas. O sea, entonces, todo eso genera, en términos de remociones, pues un desequilibrio. Y aquí es donde va esa gestión de tierras forestales. Y esto cuando uno lo mira, pues, y empieza a revisar data, mucho está por la expansión de la barrera agrícola. Y esa barrera agrícola incluye ganadería, nuevos cultivos o la expansión del urbanismo. Entonces, se van tumbando bosques, nuestra selva amazónica, nuestra selva en la Orinoquía, incluso pues nuestros bosques primarios que hay en regiones andinas. O sea, esto incluye de todo. Y las actividades agropecuarias va a otro valor. Entonces, miren que estos dos suman alrededor de 130 millones de toneladas, mientras que la industria de energía es 30, o sea, versus 130, del total de emisiones. Y aquí esto ya nos va dando un ejercicio de entendimiento. Hey, bueno, ¿y nosotros qué? O sea, ¿cómo estamos y qué oportunidades tenemos? Cuando uno mira la cadena energética de generación de energía eléctrica, no voy a hablar de energía para operaciones industriales o energía para movilidad. En términos de generación de electricidad, por ejemplo, las emisiones Colombia son de 11.6 millones de toneladas en toda la cadena. O sea, en toda la cadena hablamos de la extracción de los combustibles, o sea, la obtención de materias primas o la producción de carbón, la producción de gas, las emisiones que haya en el transporte de gas, que son estas emisiones fugitivas, las emisiones fugitivas en campos petroleros, la extracción de petróleo y gas y la quema como tal del combustible. Entonces aquí ya uno va entendiendo hacia dónde puede aportar. ¿Qué vienen haciendo países y como en términos Colombia, en qué se avanza para poder que se haga esta gestión del cambio climático en las organizaciones? Sale algo muy importante, cuando ya esto nos toca el bolsillo, pues ya va tomando un interés diferente. En términos del impuesto nacional al carbono establecido en el Estatuto Tributario del 2016, ese que se firmó por allá como el 30 de diciembre del 2016, se estableció el impuesto nacional al carbono. Por cada tonelada de CO2 se estableció un pago inicial de 15.000 pesos, este año quedó más de 20.000, o sea, ya ha subido 5.000 en estos 7 años. Y todos los que consumimos combustibles líquidos ya pagamos un impuesto al carbono. Para el año pasado estamos pagando 191 pesos por cada galón de diésel y 169 pesos por cada galón de gasolina. Esto va para el Fondo de Adaptación, Fondo Nacional de Adaptación al Cambio Climático. O sea, lo que se busca es que el gobierno recaude alrededor de 600.000. Este año con la entrada del carbón sube el recaudo, pero se estiman alrededor de 600, 800.000 millones de pesos para el Fondo Nacional de Adaptación al Cambio Climático. En ese ejercicio, en términos de las organizaciones, uno puede lograr la no causación del impuesto
Y este es un mecanismo muy interesante en términos tributarios para que las organizaciones reduzcan el pago de impuesto a partir del apoyo a proyectos que reduzcan o remuevan las emisiones de carbono. Entonces, si a mí el impuesto me cuesta 18, 19, 20.000 pesos, yo consigo créditos de carbono de este tipo de proyectos de reducción, pues yo puedo tener ahorros entre 500 y 1.000 pesos por tonelada emitida. Una organización como Avianca, que en su momento, por allá en 2019, tenía una huella de 1.000.000 de toneladas de CO2 por año, pues que se ahorre 1.000 pesos, serían 1.000.000.000 de ahorro. Si ahorra 1.000 pesitos por tonelada, y eso es importante en términos de, pues está apoyando proyectos que reducen o remueven carbono. El gobierno sigue avanzando y ratifica Acuerdo de París, luego crea la Ley de Cambio Climático, donde incluso en 2021 se establece como tal la Ley de Acción Climática, donde ya las organizaciones se les pide reportar sus emisiones de gases de efecto invernadero. Todavía no ha salido la resolución en términos de lo que se está hablando, de los borradores de norma y demás. Se busca que las organizaciones reporten después de 11.000 toneladas de dióxido de carbono anuales, y las empresas que tengan ya más de 25.000 van a tener que verificar ese estudio o esa estimación de emisiones de gases de efecto invernadero. Interesante, porque esto ya se vuelve un tema que si toca el valor, si ya me está tocando el bolsillo, pues ya va a tener un impacto diferente, pues sobre todo para organizaciones. Y la super financiera expide en 2021 la circular 031, donde ya se pide revelar asuntos ambientales, sociales y de gobernanza, donde incluso hay un informe trimestral para inversión, bueno, para inversionistas y para el público en general, que se publica con la gestión del cambio climático en las organizaciones, como ya viene pasando en Europa, como ya viene pasando en otras geografías. Entonces, miren que aquí ya va mostrando, pues desde lo regulatorio, también un impacto importante en la gestión de las organizaciones. Colombia, como país dentro de sus compromisos, quiere ser neutro al 2050 y se compromete a reducir sus emisiones en un 51% con un año base 2015 bajo un escenario business as usual. O sea, el negocio como viene, en este caso el país como viene en términos de crecimiento, estaría emitiendo 600 millones, como 500, 600 millones de toneladas. No va a llegar a 600 millones, sino que se va a quedar como alrededor de las 300 millones de toneladas, un poco menos. Entonces, pero igual, pues el planeta necesita no emisiones, por eso se vuelve un compromiso insuficiente de acuerdo con lo que ratifica Acuerdo de París, y pues con lo que los científicos vienen hablando de altamente insuficiente en términos de la temperatura terrestre global. Si hacemos un zoom al sector minero energético, pues miren qué interesante, las metas que ya se hablan desde la cartera minero-energética es reducir las emisiones conjuntas del sector minero-energético en 11.2 millones de toneladas con respecto a un escenario business as usual. Y aquí ya entonces empieza dentro del ejercicio uno a entender como, bueno, ¿y qué va a hacer cada una de las carteras de gobierno? Minas y Energía nos impacta a todos. En el ejercicio, las emisiones de 2010 eran de casi 30 millones, a 2030 crecieron a 40. Si el negocio continúa como va, crecería a 54 millones de toneladas. Y si yo observo en esto, pues la gráfica azul es como a partir de escenarios de reducción de emisiones, eficiencia. Todo esto está vinculado a eficiencia energética, eficiencia en operaciones. Entonces yo muestro el retorno de la inversión, el ROI de las inversiones, pero además de eso muestro que reduce el impacto climático. Esto puede tener cosas atractivas, pues en términos de las estrategias de sostenibilidad. Y esto inspira, esto es parte de las conexiones que inspiran, o sea, vamos a hacer ejercicios que inspiran al cuidado del planeta. Dentro de esto, entonces, el gobierno habla de algunos proyectos y unos potenciales de reducción que se estiman en términos globales. Entonces, aquí hablan de eficiencia energética desde la oferta. Entonces, cómo nosotros desde los hogares empezamos a comprar electrodomésticos, usamos electrodomésticos de menor consumo. ¿Cómo hacemos más eficientes el uso de un refrigerador, que es el electrodoméstico que más consume en el hogar? Entonces, ¿cómo hacemos uso más eficiente en términos de, no sé, el lavado, el secado, el uso de la plancha, el uso del seca? Y ahí empieza, o sea, no es solamente desde la generación, sino desde nosotros los consumidores. O sea, ¿cómo hacemos esto? Un importante esfuerzo de todos, alianza para el cumplimiento de los objetivos. Colombia viene trabajando en la transformación y la diversificación de su matriz energética. Se ha logrado a partir de los incentivos de la ley 1715 que se hagan inversiones en renovables no convencionales, y creo que esto ha fortalecido, ha aumentado. Todavía no es como quisiéramos
el impacto en la matriz, pero ha aumentado en los últimos años de una manera impresionante la generación solar. Se están instalando unos parques eólicos en La Guajira, se han instalado varias pequeñas centrales hidroeléctricas y esto por lo tanto va generando unos ejercicios de generación que aportan incluso a la generación distribuida, que reduce como tal el impacto en términos de generación térmica, pues que para nosotros es un componente importante. Y también, pues desde la demanda se habla de tarifas diferenciadas, o sea, yo voy a poder tener, como ya pasa en Europa, un escenario donde una tablet donde me dice si tú planchas tu ropa después de las 11 de la noche o si lavas tu ropa después de las 11 de la noche, pues en el ejercicio pues te voy a cobrar menos el kilovatio hora. Yo te lo cobro a las horas pico te lo voy a cobrar a 1.000 pesos. Pero en las horas donde no hay tanto consumo te los cobro a 400, 500. Y eso lo que busca es que haga ese aplanamiento de la curva de la demanda y se generan algunas regulaciones para emisiones fugitivas en transporte, extracción y producción. También que ya hay planes, gobierno, ya hay incentivos para esto, y a partir de lo que se habla en términos gubernamentales, creo que ya hay como herramientas, incluso beneficios tributarios para que se vaya avanzando hacia la descarbonización. ¿Cómo las organizaciones aprovechamos esto? Entonces, es todo un marco que se viene construyendo y si uno lo mira, pues esto va mucho más atrás. Standard Poor's, a los que les gustan las inversiones, Standard Poor's ha generado como tal un sistema de reporte, lo que le da transparencia a los que quieren invertir dentro de ese sistema de reporte. Se crea incluso unos índices de sostenibilidad, que estos índices van mostrando cuáles son estas corporaciones que han avanzado en la definición de sus estrategias y sus planes para avanzar en la sostenibilidad. Y hay un capítulo específico de cambio climático donde este cuestionario que se llama CDP, es un estándar de reporte no financiero, permite a los inversionistas ver cómo están avanzando las organizaciones en la gestión del cambio climático, de riesgos y de oportunidades. En este ejercicio, cuando uno ve el marco de referencia total, es el marco TCFD, y lo que se busca es lo mismo, cómo avanzamos hacia economías donde en las corporaciones se limita el aumento de la temperatura terrestre a los 1.5 grados centígrados. En la gestión del cambio climático, entonces, las recomendaciones que a hoy vienen liderando son las que va dando el marco TCFD, que está enfocado en definir cuál es mi impacto, métricas y objetivos, cómo es esa gestión de los riesgos climáticos, cómo defino mi estrategia climática y cómo defino la gobernanza. Entonces, normalmente uno, ¿qué es lo que hace? Es como cuando van del médico, yo quiero hacer mi plan de salud, yo voy al médico y me hago unos exámenes, entonces hago mi inventario de gases de efecto invernadero, el especialista me podrá dar un plan, nosotros llevamos el plan de descarbonización y me fijo unas metas en términos de mi colesterol importante dentro de la gestión de cambio climático, de identificar esos riesgos climáticos. Entonces se pueden modelar escenarios para entender cómo el cambio climático puede afectar la organización y los activos de la organización, una inundación, un vendaval, una avenida torrencial, un deslizamiento y demás. Dentro de esto, definimos estrategias para esa gestión de riesgos y trabajamos en la gobernanza del cambio climático, donde van a haber unos controles desde la junta directiva, presidencia, vicepresidencia, comités y demás. Entonces, mire que esto ya genera un marco de actuación muy interesante donde realmente uno puede ver una gestión del cambio climático. Acá algunos ejemplos ya para terminar, algunos ejemplos que están asociados a qué tanto se puede dar si uno mirara emisiones de carbono por kilovatio hora generado, cuál sería la forma de energía donde hay menos impacto en carbono. Este es el total por kilovatio hora distribuido. Entonces, si ustedes ven aquí, la energía solar es 20 gramos de CO2 por kilovatio hora, la eólica es 15 gramos, entonces mejor la generación eólica que solar. La hidroeléctrica de embalse es 7.26 y la nuclear es 4.4. O sea, miren que lo que les contaba ahorita, dentro de estos planes de descarbonización, tal vez uno migrar a otros tipos de tecnología puede generar reducciones de 5 veces en emisiones, incluso comparada con la solar fotovoltaica. Y si ustedes ven el impacto en solar fotovoltaica, pues no está en la operación del sistema solar, está en la fabricación del panel solar fotovoltaico. Entonces, dentro de estos ejercicios, nosotros tenemos que involucrar a la cadena de valor. O sea, estos ejercicios corporativos no solamente están enfocados a la operación nuestra, sino que yo tengo que ver hacia atrás y hacia adelante. Entonces, desde las compras sostenibles,
desde cómo hacemos un ejercicio desde la demanda también, como nosotros vamos hablando de la curva de la demanda, cómo mejoramos la infraestructura para la operación, cómo mejoramos la reducción de las pérdidas operacionales. Entonces, todo esto va avanzando y los proveedores nuestros ya están desarrollando sistemas que reducen el impacto, reducen las emisiones o que mejoran las operaciones. Dentro de estos hay metodologías para estimar esas emisiones indirectas. Cuando hablamos con proveedores, les pedimos algunos datos asociados a sus emisiones y en el caso, por ejemplo, si nosotros construimos una nueva subestación, si nos vamos a necesitar tal vez arena, triturado y demás, y hay organizaciones que incluso en Colombia tienen publicado a nivel global cuál es el impacto en carbono de 1 kilogramo de arena y 1 kilogramo de triturado de pulgada y uno de 3/8. Esto incluye sus operaciones en el ciclo de vida. Entonces, contabilizan las emisiones de carbono desde la obtención de materias primas hasta que me entregan a mí el producto y me permite entonces entender cuál es el impacto real del material que compro. Entonces, yo aquí puedo hacer diseño de mi subestación, yo puedo aquí hacer diseño de infraestructura, buscando proveedores que vengan trabajando en la reducción del impacto climático en todo el ciclo de vida. De esto se pueden generar unas metas, como ya habíamos visto, la meta es 90% de reducción, pero hay unas metas de mediano y corto plazo donde se involucra mi operación directa y mi operación indirecta. Entonces hay unas tablas que nos van mostrando, pues la meta no la defino yo, la meta la define la ciencia, que es lo bueno. Entonces en el ejercicio lo que se busca es involucrar inicialmente la operación de acá al 2030, pero entre 2030 y 2050 a mi cadena de valor. Entonces, esto nos hace salir un poco de la caja, un poco de lo que es a lo que operamos y entender esto como un todo. Es más sistémico, más holístico, donde vamos a apoyar a un solo objetivo, que es la madre tierra. Dentro de estos, la ciencia crea incluso protocolos específicos de meta asociados al sector eléctrico. O sea, únicamente para el sector eléctrico ya hay unos indicadores específicos. Y miren que esto permite entonces hacer un seguimiento a esa gestión climática. El Plan Minero Energético Colombiano, enfocado en electricidad, ya tiene identificadas algunas cosas en las que podemos reducir impacto en términos de emisiones. Pero tristemente, lo que más reduce cuando uno ve acá en los escenarios 1, 2 y 3 es compensar, que pues, como dice la ciencia, realmente no es a lo que tenemos que llegar. A lo que tenemos que llegar es a reducir. Y que es lo único que aporta grande en términos de la reducción de emisiones en el sector energético, es la diversificación. O sea, cómo diversificamos nuestra matriz energética. El resto aportan, pero ya en niveles muy pocos. Y el otro que tiene un protagonismo importante está asociado a las tecnologías de captura, uso, almacenamiento de carbono y la sustitución de los combustibles fósiles. En términos de riesgos, uno evalúa riesgos de transición físicos, pero también oportunidades. ¿Y qué es lo bueno de este ejercicio de riesgos? Llevarlo a dinero. Vamos a ver el impacto financiero de un riesgo climático, pero también vamos a ver el impacto financiero de una oportunidad en términos de mercado, recursos energéticos y eficiencia. Y todo esto ya tiene su metodología. Ecopetrol, por ejemplo, ha definido dentro de su estrategia, pues no hablar de la empresa, de los hidrocarburos, pues cómo va a ser, cómo vamos a lograr una transición energética, cómo van a lograr descarbonizarse. Tal vez una de las formas es comprar a compañías como Intercolombia, ¿cierto? Eso es parte de su ejercicio estratégico, diversificarse, ser competitivos, descarbonizar y la tecnología y la sostenibilidad. Y vienen hablando de su plan de descarbonización y miren qué bonito, porque ellos hablan de eficiencia energética, cero quemas, renovables, hidrógeno verde, compensación, medición, monitoreo y tecnologías, detección y reducción de fugas. Y ya para esto hay unas inversiones. Ellos ya también lo ven, inversión socioambiental, inversión tecnología, calidad. Y es fácil, sencillo, claro, meta 2030, meta 2050. Entonces, esto es parte de la gestión del cambio climático de las organizaciones y esto hace parte de la transparencia. Ellos lo declaran públicamente, esto se puede encontrar en web y declaran cómo van avanzando año a año en el ejercicio. Y por último, también estructuran una gobernanza que va a ser el presidente, que va a ser la junta, las vicepresidencias, las operaciones, la gerencia del mercado. Todos tienen una responsabilidad y unas tareas en la gestión del cambio climático. Y esto es a lo que nos lleva al TCFD. Entonces, en resumen, un resumen y ya para terminar, ¿qué encontramos nosotros de esta gestión del cambio climático en organizaciones? Pues la ciencia como tal ya nos está pidiendo esta acción urgente por el clima para limitar la temperatura terrestre a 1.5 grados centígrados con respecto a niveles preindustriales. Yo creo que esto es como el punto de partida de todo lo que venimos haciendo.
La gestión climática en las organizaciones ya tiene un marco de referencia, no nos toca inventar qué tenemos que hacer, ya tenemos un marco que nos ayuda a estructurar la gestión climática en una organización. En términos de proveedores, de empresas, por ejemplo, en términos de sector eléctrico, es importante que las organizaciones empiecen a estimar sus emisiones desde la obtención de materias primas hasta el fin, o sea, teniendo en cuenta todo el ciclo de vida, porque esto ya hoy es un factor de competitividad. Organizaciones como Ecopetrol, organizaciones como Intercolombia ya vienen incluyendo entre sus criterios de licitaciones cómo es la responsabilidad en términos de la gestión del cambio climático y cómo van reduciendo sus emisiones con respecto a un producto o un servicio que prestan. Entonces ya esto es como, venga, ¿y usted qué viene pensando y qué va a hacer y cuál es su plan? ¿Cuál es su plan por ahora? Entonces esto va a dar puntos. Los que tengan un plan claro de descarbonización seguro van a ganar puntos más a la hora de contratar y pasa en general en todos los sectores. Adicional a la estimación de esas emisiones de gases de efecto invernadero, ese inventario de emisiones o la huella de carbono corporativa, como se habla pues, normalmente, lo más importante no es que usted vaya al médico y le diga cuánto tiene colesterol, triglicéridos, azúcar, glicemia, no. Lo más importante es cómo establecemos ese plan y avanzamos en el plan para lograr esa meta basada en ciencia, esa meta saludable. Entonces lo que queremos es limitar esa temperatura terrestre a los 1.5. Ese 1.5 es clave en todo lo que definamos en la gestión climática. Entonces, esto es como lo que tenía para compartir con ustedes. Espero haber inspirado, haber hecho esta conexión que inspira en lo que queremos inspirar en trabajar por un planeta mejor, por un planeta más sostenible. Nati, gracias. Muchas gracias, Carlos, por esta charla tan... Nos centra un poco más en cuál es la problemática, ¿cierto?, de nuestro país y de esos retos que tenemos frente a la mitigación del cambio climático. Yo por acá tengo algunas preguntitas. Vamos a ir como en un orden para ir como yéndonos en la conversación. Hay varias preguntas también de los asistentes, pero vamos a empezar con esta. Tenemos claro cuál es la senda de reducción de nuestro sector, ¿cierto? Yo creo que el sector minero energético es uno de los que se puso la 10 frente a estos compromisos de planes de gestión integral de cambio climático sectoriales y Ministerio de Minas y Energía pues ha estado como liderando estos planes. Sin embargo, pues nuestra huella de carbono en nuestro alcance 3 y sobre todo pues mirándola como en análisis de ciclo de vida, del ciclo de vida de nuestros activos, claramente nuestra huella y nuestro Pareto está en la etapa constructiva. Pero esa etapa constructiva, pues de una u otra manera, nos involucra con otros sectores económicos, principalmente sector construcción y principalmente sector transporte, ¿cierto? Que son como las categorías de aprovisionamiento que utilizamos en esta etapa de construcción de nuestros proyectos. Entonces, un poco la pregunta va orientada en, bueno, tenemos un plan, un PICME, un Plan Integral de Gestión de Cambio Climático Minero Energético, pero los otros sectores o los otros ministerios, ¿qué están haciendo para involucrar también a las empresas dentro de esta senda de carbono neutralidad al 2050 o estos compromisos del Acuerdo de París? Tienes el micrófono cerrado, Carlos. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahí ya. Ah, Perfecto. perfecto. Listo. Cada una de las carteras tiene construido un plan de acción sectorial. Ese plan de acción sectorial ya viene trabajando también en los planes de descarbonización. Específicamente la construcción incluso desarrolló una hoja de ruta de la construcción sostenible. Y es bien interesante porque dentro del ejercicio lo que se busca es que todos los proyectos de construcción avancen también en un compromiso climático. Y eso va desde la obtención de materiales. Los fabricantes de materiales van a declarar en un ejercicio transparente su impacto ambiental o sus huellas ambientales, no solo la de carbono. Entonces ahí hablamos de análisis de ciclo de vida y las declaraciones ambientales de producto. Ya algunos sellos de certificación sostenible como LEED, que tal vez usted lo han visto en algunas edificaciones importantes que tienen algunos criterios LEED Gold, por ejemplo, dan puntos para los materiales que hayan de alguna manera declarado abiertamente sus huellas ambientales. Y entonces en el ejercicio ya uno como
comprador o diseñador, si yo soy arquitecto y estoy diseñando una edificación, una subestación o algo, pues en el caso nuestro, yo puedo tener una ficha donde además de los criterios técnicos del material, voy a tener las huellas ambientales. Yo puedo tener 4 o 5 proveedores, y seleccionar, o uno de los criterios, pues porque son varios, uno de los criterios de selección va a estar asociado a esto. Vimos al inicio de la conversación una imagen que es muy impactante frente a cómo estamos los países frente a estos objetivos adquiridos en el Acuerdo de París. Esta gráfica nos mostraba pues como un mapamundi con una escala de colores frente a cómo estaban los países y vemos pues que la gran mayoría estamos en la categoría de altamente insuficientes. Luego de eso vimos un poco cómo era como nuestro inventario nacional, ¿cierto? Y cuál era el Pareto en Colombia. Y vemos claramente unos compromisos importantes en el sector AFOLU, ¿cierto? Pues agroforestal y uso del suelo. ¿Qué retos tenemos ahí como país? Porque es que esto claramente nos dice, bueno, nosotros no somos grandes emisores de gases de efecto invernadero, pero sí tenemos una alta vulnerabilidad a estos efectos del cambio climático que claramente se ven propiciados más por el tema de la deforestación y de todo eso, pues que no solamente tiene un componente grande en mitigación, sino que tiene un componente grande en temas de adaptación, ¿cierto? Los bosques tienen unas funciones ecosistémicas súper importantes. Entonces, ahí como país a grandes rasgos y nosotros pues como sector de transmisión de energía que tenemos un impacto grande sobre la biodiversidad, pues porque claramente un proyecto lineal siempre hay un aprovechamiento forestal considerable que a pesar de que tenemos unos compromisos de compensación, pues estamos de una u otra manera involucrados en ese cambio de uso del suelo y en todos estos procesos pues como forestales. ¿Qué retos vemos ahí pues frente a ese sector y sobre todo también cómo eso nos afecta en términos de vulnerabilidad al cambio climático? Mati, pues, ¿ahí me escuchas? Sí, te escuchamos. Perfecto. Bueno, en términos de ese ejercicio, creo que las estadísticas no son como esperamos, ¿no? Cuando habla de tasas de deforestación país, los valores crecen y el gobierno ha tratado de jalonar una ley que se expidió el año pasado, ha tratado de jalonar de que la industria privada también se vincule dentro de sus ejercicios de protección de los recursos naturales, como es la ley de siembra de 2 árboles por empleado, que pues han estado lentos en términos de su regulación. Todavía estamos esperando que nos digan pues dónde sembramos, qué especies y demás. Creo que muy pocas autoridades ambientales han venido avanzando en el ejercicio, pero creo que sí hay como un norte. Siento que necesita más acción nuestra y ya varias de las estrategias de las organizaciones vienen avanzando hacia regeneración de ecosistemas. No solamente es compensar el daño que hemos hecho. Ya hemos deforestado, hemos contaminado, hemos consumido, extraído. Hay muchas cosas que ya hemos hecho. Hoy las filosofías lo que están hablando no es solamente compensar, yo digo como el que peca y reza empata, no, ya no es suficiente, necesitamos hacer un poco más allá y devolverle la madre tierra lo que hemos dañado durante todos estos 150 años de revolución industrial. O sea, es todo un reto y la regeneración de los ecosistemas se está viendo más desde las estrategias privadas. No veo desde el gobierno todavía una claridad fuerte en el ejercicio. Cuando es hacia el control del privado, es mucho más sencillo cuando es al control de las comunidades, por ejemplo. O sea, cómo hacemos control a tanto. Y la acción de gobierno a hoy, si lo miramos en términos de disponibilidad de personas que pueden hacer control y vigilancia, es insuficiente. Y yo creo que aquí el reto está más en términos tecnológicos, o sea, cómo a partir de tecnología que ya se viene implementando en gobierno algunos sistemas de vigilancia con drones, por ejemplo, cómo cada vez va creciéndose este ejercicio y que pues donde no haya la conciencia que esperamos crear o esa conexión que queremos inspirar en términos de la protección de los ecosistemas, porque pues compañías como la nuestra pues
lo van a hacer muy bien seguramente, a pesar de que tengamos, como tú decías, tengamos que hacer unos aprovechamientos, tratamos de hacerlo con la menor afectación posible. Y conozco por los diseños que ustedes hacen que si ustedes ven en algunas zonas que por este lado puede ser mucho más económico, por este no tanto, pero pues hay menos daños, yo sé que ustedes van a rediseñar toda la línea y la van a mover y ustedes van a hacer todos los esfuerzos porque está dentro del ADN de la organización. Otras no, ¿cierto? Otras no lo van a hacer, o sea, y en ese ejercicio vamos a necesitar más control y vigilancia. Yo sé que desde las acciones o herramientas que hoy tenemos, uno podría incluso a nivel constitucional hacer tutelas. En un país como el nuestro es muy arriesgado hacerlo. Somos uno de los países donde las denuncias ambientales pues pueden ser riesgosas incluso para tu integridad y para tu vida. Entonces aquí no es como que uno pueda estar como, hey, aquí tal tumbó el bosque y mandémosle la policía. Pero creo que hay que avanzar a eso y las nuevas generaciones cada vez son más conscientes. Uno siente que estas nuevas generaciones quieren cuidar el planeta, están inspirados a cuidar el planeta y hay esperanza. Yo creo que es trabajo de todos, otra vez alianza para que esto se logre, porque si no, el gobierno solo no le va a dar, a una compañía como la nuestra no solo la va a dar, a Gaia, por ejemplo, el solito no le va a dar entre todos. Yo creo que sí podemos lograr una reducción de ese impacto. Listo, súper. Y ya con las preguntas del público, pues hay un hilo por aquí. Dice, los países más corruptos están dentro de los que más contaminan, más los países con mayor industria. ¿Qué compromiso tiene Colombia frente al cambio climático? De esto ya hemos resuelto como algunas partes dentro de la charla. Sin embargo, dice, la pregunta la enfocalizo a nivel de país porque lo que uno nota es que acá en Colombia son muy pocas las entidades que tienen el compromiso frente al cambio climático. Inclusive las entidades que fueron creadas para la protección del medio ambiente, pone dos ejemplos en el Santander, como por ejemplo la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, el CDMB, y la CAS, que es la Corporación Autónoma Regional del Santander, que se han vuelto entidades netamente políticas y por lo tanto a cambio de dinero han permitido proyectos que contaminan el medio ambiente. Esta como una parte. Si quieres, ahí respondamos esa y continúo como con la otra parte de la pregunta. Total, una de las como grandes alertas que se generó en la Convención de las Partes o en la COP del año pasado en Marruecos era que necesitamos que los países ya desarrollados entiendan que los que apenas nos estamos desarrollando, pues vamos a tal vez no tener las rutas de descarbonización que espera la ciencia, que va a ser un poco complicado y eso ha sido como una de las alertas que se ha generado, incluso cómo se piensan en que se estructuren proyectos de reducción de emisiones de estas economías emergentes que tengan apoyo internacional. Incluso una de las conferencias que más causó impacto ahorita no recuerdo, es una de las islas del Océano Pacífico que ya hoy está sufriendo las consecuencias del aumento del nivel del mar y que pues no tiene recursos para poder atender o adaptarse al cambio climático. Y dice, hoy yo estoy sufriendo las consecuencias del desarrollo de los países que hoy son las economías o potencias mundiales, que durante 150 años quemaron combustibles fósiles. Yo en mi isla, pues realmente no soy la que estoy afectando el planeta, pues no en el nivel que un país industrializado desarrollado, señores desarrollados, ayuda. Entonces, a nivel global, se plantea la creación de un fondo para estos países que ya hoy están teniendo o sufriendo un impacto climático. Y este fondo, la idea es que vaya siendo alimentado por los recursos de economías desarrolladas. Entonces, eso por un lado es a lo que se viene negociando, ¿cierto? O sea, ya de que alguien de su bolsillo, en un momento donde la economía viene con un impacto fuerte y en términos inflacionarios, de crecimiento económico y demás, ahí ya es donde decimos, ¿quién va a poner dinero pues, para este tipo de fondos? No sabemos, pero al menos está sobre la mesa de negociación. Y en términos de lo que pasa en ciertas regiones, ya cuando uno quiere ver como la ejecución y demás, vuelve y juega. O sea, si yo voy a esperar que otros hagan lo que yo necesito que se haga, pues tal vez no va a funcionar. Creo que dentro del ejercicio sí podemos hacer desde lo que nosotros hacemos, ¿sí? O sea, como nosotros asumir como esa responsabilidad
ser la causa de todo lo bueno que pasa a nuestro alrededor, es como a lo que más podemos aportar. Y pues hay herramientas. Yo he hecho denuncias, yo he hecho denuncias anónimas. El gobierno ha generado dentro de las plataformas de vigilancia de cada una de las, uno puede ver en la Superfinanciera, Supertransporte, yo puedo hacer denuncias con mi nombre y he hecho denuncias anónimas a corporaciones autónomas, a empresas y demás. Yo coloco las evidencias, tengo evidencias de no sé qué. Entonces, si ustedes tienen conocimiento y tienen evidencias de que hay algún tipo de acción que no está siendo llevada como en buenos términos, pues yo los invito a denunciar. Yo lo he hecho muchas veces. He hecho denuncias incluso para temas de transporte, de aviones y no sé qué, que he tenido problemas a la super. En 8 o 10 días me están respondiendo. Eso es una maravilla. Y también he hecho denuncias anónimas y también he visto acción. O sea, yo vivo en Medellín y aquí hemos hecho algunas denuncias a algunas organizaciones que un vertimiento, una emisión, fotografía, pan, anónima, se va. Y a los días uno ve que ya hay algún tipo de cartel afuera. Esta compañía tiene y multas y cierres y demás. Creo que nos toca, es parte como de lo que tenemos hoy como herramientas para que esta gestión se dé. Súper. Por acá tenemos otra pregunta, dice, la realidad es que desde el mismo gobierno, a través de organismos como la UCME y ENISA, se están incrementando el uso de tecnologías GIS, ¿cierto? Compacta, de alto riesgo para el impacto ambiental por la enorme cantidad de SF6, que es hexafluoruro de azufre, pues, que utilizan en comparación con otras tecnologías, con la única justificación del costo de tierras por ser tecnología más compacta. Yo ahí hago un paréntesis pedagógico. El hexafluoruro de azufre es el gas con mayor potencial de calentamiento global, ¿cierto? Ustedes saben que gases de efecto invernadero hay muchos, pero el SF6 pues tiene un mayor potencial de calentamiento global. Un análisis ahí es, según la última actualización, 1 kilogramo de SF6 en la atmósfera equivale a 24.300 kilogramos de CO2 en la atmósfera. Y es un gas que nosotros dentro de nuestra operación como transmisión de energía, pues lo utilizamos en varios equipos y sobre todo en un tipo de subestación que es una subestación compacta. Entonces, para nosotros ha sido muy difícil darle un poco de gestión a este tipo de gas. Sin embargo, pues desde la empresa se han hecho como varias acciones, o sea, el plan de mantenimiento ha tenido unos resultados impresionantes para los interruptores principalmente. Y adicional, pues estas son conversaciones obviamente de alto nivel, ¿cierto? Con la UCME, cómo logramos que la UCME empiece a incorporar dentro de la evaluación de sus criterios temas de cambio climático, gestión del cambio climático, porque esto es algo que nos afecta en general a todas las empresas de energía, pues no solamente es a ISA y sus empresas, sino a las empresas de energía, y que para alto voltaje, pues si bien ya hay uno que otro avance en innovación y buscando reemplazos del gas, para alto voltaje todavía no hay una solución definitiva, cosa que para medio y bajo voltaje sí hay, pues para mediana tensión y para baja tensión sí ya hay sustitutos de este gas. Entonces, obviamente es un trabajo de largo plazo, de conversaciones de alto nivel, que vamos pues como aterrizando desde la gestión del cambio climático. No sé, Carlos, si me quieras ahí complementar con algo. Nati, no, es lo que tú aportas. Yo creo que el ejercicio lo que haces, no sé si llamarlo como jalonar la innovación, jalonar todos los procesos de innovación, y creo que puede agregar valor a las organizaciones. Hoy vemos un camino y como tú bien lo planteas, en media baja tensión, pues ya hay unas soluciones que se vislumbran, en alta no, pero creo que desde los centros de investigación, y aquí vuelve otra vez alianzas para cumplir los objetivos, nos toca vincularnos nuevamente con la ciencia. O sea, cómo desde la ciencia nosotros podemos generar proyectos de innovación que puedan reducir el impacto climático, y empezamos a hacer desarrollo. Y tal vez acá, bueno, incluso estos días, Medellín ha sido declarado distrito de ciencia, tecnología. Pues cómo nosotros aprovechamos todo eso, apalancamos para que logremos, tal vez puede ser no un nuevo gas, nada, pues puede ser como reducir el impacto, como, bueno, no sé, habrá muchas formas a lo que dentro de esos ecorretos uno puede empezar a avanzar. Aquí sale una idea interesante para avanzar en un ecorreto que puede ser buscado con universidades. Yo creo que hay que avanzar en eso. De acuerdo. Y ya para cerrar, un último comentario que me parece una muy buena invitación.
para que todos tomemos un poco de acción frente a estos temas y es, considero que cada una de las organizaciones deberían destinar un recurso para la reforestación. Cada uno de nosotros, desde el puesto de trabajo o del sitio donde trabajamos, contribuir con la reforestación. Eso es una reflexión bastante interesante, pues teniendo en cuenta el mayor impacto de Colombia frente al cambio climático, que es todo este tema de uso del suelo y agroforestal. Entonces, es una muy buena invitación para cerrar el espacio, pues como desde también revisar desde nosotros mismos y desde nuestros puestos de trabajo qué podemos ir haciendo, buscar alternativas tecnológicas y no solamente a nivel organizacional, pues sino también en nuestras casas. Hoy vimos un poco en general cómo es la cadena de valor del sector eléctrico, pero también vemos que hay otros sectores económicos que también impactan y que también tienen una huella y de los cuales no solamente estamos a ser cercanos desde nuestra cadena de valor, sino también en nuestro día a día y nosotros como personas, pues hasta en la misma construcción de la casa o las reformas que uno haga en la casa, desde ahí ya hay una huella de carbono importante y estamos conversando con diferentes sectores económicos todo el tiempo. Entonces, con eso damos cierre a este espacio. Muchas gracias, Carlos, por esta conversación, por este espacio. Y a todas las personas que nos acompañaron también gracias por la asistencia. Los invitamos también a que visiten nuestro sitio web de www.5 con número ecoretos.com. Ahí constantemente estamos subiendo diferentes artículos, iniciativas que nos conectan también con el medio ambiente. Y para también que revivan esta charla una y otra vez, esta charla la vamos a dejar pública. En nuestras redes sociales en YouTube para que también toda nuestra cadena de aprovisionamiento pueda acceder a ella y conozca también un poco de la mano estos retos. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Feliz día para todos. Muchas gracias. Gracias.